Bienvenidos una vez más, mis queridos. Perdón por la interrupción. Dios me los bendiga. Y seguimos en la oración, Padre. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos amaste primero, Señor. Porque estás con nosotros, Señor, desde el principio, Señor. Porque tú nos hiciste, Señor, y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Porque ovejas tuyas somos, Señor, de tu prado, Señor. Gracias, amado y bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos tu amor, Señor, en Cristo, Señor, que nos llena de plenitud, Señor. Para que, Señor, nosotros, Señor, tú nos das conforme, Señor, a tus riquezas en gloria, Señor, en ser fortalecidos en el hombre interior por tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, por esa fortaleza, Padre, porque tú habitas en medio de nuestros corazones, Señor, y que nosotros, Señor, arraigados y cimentados en ese amor, Señor, seamos plenamente capaces, Señor, de comprender, Señor, con todos los santos, Padre, cuál es la anchura, cuál es la longitud, oh Dios mío, cuál es la profundidad y la altura, Señor, para que entendamos tu amor, Señor, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos, oh Dios mío, de tu plenitud, Padre. Tu amor nos constriñe para no vivir para uno mismo, Señor. Tu palabra dice, Padre, en segunda de Corintios, Señor, 5 del 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, Señor. Que nosotros, Padre, podamos vivir, Señor, para ti, por ti, Señor. Sentir, Señor, en ti, Señor, lo que tú sientes, Señor, lo que tú hablas, Padre. Hablarlo a sí mismo nosotros, Padre. Que seamos perfeccionados, Señor, en el amor, Señor, para que de nosotros, Padre, salga todo temor, Señor, toda injusticia, Señor, todo lo que no esté perfecto en ti, Señor. Dice tu palabra en primera de Juan 4, 17 al 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos la confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, para que el que teme, porque el temor lleva en sí castigo, Señor, que seamos perfeccionados en tu amor, Padre, que seamos perfeccionados en tu amor, Señor, para que, Señor, salga de nosotros todo temor, oh Dios mío, para que tú, Señor, tu poder, Padre, se perfeccione, Señor, en nuestras debilidades, oh Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos, oh Dios mío, que nos perfecciones en ti, así como el Padre perfeccionó a Jesús y nosotros estamos justificados, santificados en Él. Nosotros también, Señor, podamos vivir a plenitud como vivió Jesús en la tierra, Señor, y como hizo, Señor, todo su llamado, Padre Santo, nosotros podamos ser perfeccionados, Señor, en ese amor, Señor, que seamos imitadores de ti, oh Dios mío, como tus hijos amados. Tu palabra dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, Señor, que podamos ser perfeccionados en ti, en tu amor, en tu misericordia. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, Señor, que puedas hablar de nosotros bien, Señor, que puedas decir, tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, Señor, que nosotros podamos hacer siempre, Señor, lo que te agrada, Señor, y tú nunca dejarnos, tú siempre estar con nosotros, Señor, tú siempre estar para nosotros, Señor, tus misericordias con nosotros, tu amor con nosotros, tu benignidad con nosotros y todos los frutos de tu Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner la libertad en los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Señor, que tu Espíritu
hoy y siempre esté sobre nosotros, Señor, y que nosotros, Señor, podamos dar las buenas nuevas a los pobres, Señor, podamos, Señor, liberar, Señor, a los ciegos, a los oprimidos, Padre Santo, pregonar, Señor, la libertad de los cautivos, Señor, y predicar tu año agradable, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea de olor fragante, Señor, derramada sobre tus pies, oh Dios mío, porque hacemos tu voluntad, Señor, porque obedecemos, Señor, porque permanecemos en tu amor, Señor, para dar muchos frutos, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Juan, Padre, 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os los dé. Oh Señor, qué maravilloso este versículo, Señor. Nosotros, Señor, estamos puestos para dar muchos frutos por ti, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que si estamos dando frutos abundantes, Señor, todas las oraciones, Señor, que salgan de nuestros corazones, Señor, que salgan de nuestras bocas, oh Dios mío, tú las vas a bendecir, Padre. Que así sea, Padre de la gloria. Gracias, Padre, por esta revelación, Señor, que nuestras oraciones son sí, amén, Señor, porque permanecemos en ti, Señor, porque damos mucho fruto, porque todos tus anhelos y las peticiones de nuestros corazones, Señor, cuando las damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y las creemos, Señor, son hechas una realidad, Padre. Que así sea, mi Dios amado. Tu palabra dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado a ustedes, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviéramos amor los unos por los otros, Señor. Que nos podamos perfeccionar en tu amor, Señor, que podamos dar ese amor así como tú nos los diste, Señor, así como tú nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo, Señor, amado a la tierra, Señor, para que todo aquel en que Él crea, Señor, no se pierda, Señor, mas tenga vida eterna. Nosotros podamos decir hoy también, Señor, que nos damos, Señor, a todos, Señor, en amor, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros allegados, oh Dios mío, y que se cumpla, Señor, tu palabra, Señor, que todo el mundo pueda conocernos, Señor, que somos tus discípulos, que somos tus hijos amados, Señor, porque nos amamos, Señor, los unos a los otros. Padre, que tu amor sea manifiesto, Señor, en nosotros, que podamos expresarnos en tu perfecto amor, el cual nos llena de todo conocimiento, Señor, y el cual, Señor, al manifestarlo, todos sabrán, Señor, y conocerán, Señor, que seguimos tus pisadas, que somos tus discípulos, Padre. Dice primero de Juan 4, 19, 20, 21, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, que podamos amarnos, Señor, los unos a los otros, Señor, que tu amor en nosotros pueda cubrir, Señor, multitudes de pecados. En este amor, Señor, movernos, entender, Señor, que te amamos, Señor, porque nos amaste primero, porque nos hiciste, Señor, conforme a tu imagen, Señor, y semejanza. Y desde allí, juntamente contigo, Señor, podemos vencer, Señor, en tu perfecto amor, Señor. Somos más que vencedores, Padre Santo. Antes, en todas estas cosas, dice tu palabra, que somos más que vencedores por medio de aquel, Señor, de ti, Jesús, que nos amaste. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Somos perfectos en ti, oh Dios mío. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que al que venciere en tu obediencia, al que venciere practicando tu amor, al que venciere, Señor, de tu mano, de tu guianza, permita que seamos entendidos, Señor, y que podamos vencer, Señor, en tu perfecto amor, en tu perfecta voluntad, Dios mío. Oramos asimismo también por México,
por Israel y por el mundo entero, Señor. Yo te pido, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra completa, Señor, y que, Señor, todos los hombres, Señor, podamos, Señor, ir caminando, Señor, ciertamente, Padre Santo, a donde estás tú, Señor, a tu reino, Señor, para que podamos extender, Señor, de acuerdo a los frutos, de acuerdo a los talentos, oh Dios mío, que nos has dado, Padre, podamos, Señor, extender tu reino, Señor, a las naciones enteras, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos, sean todos bienvenidos. Una disculpa por el movimiento inicial del teléfono, pero sentí que no estaba bien conectada y ahí hubo un movimiento. Hoy vamos a ver un tema que es la lección de 16 del manual de Casas de Vida. Nadamos, se llama el tema, nadamos contra corriente. Nadamos contra corriente. El verso clave está en Mateo 7:13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice, entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha aquí es entrar por Jesús, ¿verdad? Cuando abrimos nuestros corazones para aceptar a Jesús, para creer primeramente y para aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es difícil ser cristiano y entrar por la puerta estrecha. Es lo que nos conduce a la vida eterna. Entonces, ¿dónde estamos nadando hoy? ¿Dónde estamos nosotros hoy parados? ¿En la corriente de este mundo o en la corriente del Espíritu? Y debemos de pedirle al Padre que nos alumbre y que nos ilumine las áreas que no están siendo alineadas a lo que Dios quiere para nuestra vida. El objetivo dice reconocernos vivos espiritualmente para no seguir la corriente de este mundo, sino que el camino de vida abundante de Cristo. Reconocernos vivos espiritualmente para no seguir la corriente del mundo, sino el camino de la vida abundante en Cristo. Cuando estamos vivos, reconocemos lo verdadero, mis queridos. Reconocemos que lo que nos conviene es ciertamente las direcciones que el Señor nos da, que el Señor nos tiene en su palabra. Entendemos que vivimos en un mundo caído y sin Dios, y por ello debemos de seguir sus enseñanzas, su camino, de ser valientes y esforzados, de no apartarnos de su palabra, ni a diestra ni a siniestra. Nadamos contra la corriente, ciertamente, siempre estamos los cristianos pues en oposición a las cosas del mundo, porque el mundo y sus desenfrenos pues nos lleva a vivir vidas no agradables al Señor. Pero cuando nadamos contra la corriente, cuando caminamos en contrasentido a donde viene la mayoría de la gente, pues allí es cuando estaremos ciertamente haciendo diferencia. Hay un cántico que en estos días escuché, una alabanza de Jesús Adrián Romero, que habla específicamente de esto, y de cuando termine de esta plática se los voy a colgar allí en el grupo. Y dice Jesús Adrián, les voy a leer la letra que está muy bonita: creo en tu corazón valiente, aferrado y diferente, nadando contra la corriente. Creo que Dios besó tu mente cuando estabas en el vientre, te escogió entre mucha gente. Creo que Dios contigo está, te lo ha dicho en su regazo, Él dirigirá tus pasos.
Cuenta conmigo para estar, para levantar tus brazos, hijo mío de mi corazón. Eso te dice el Señor hoy, cuenta con Él, que aunque estás nadando contra la corriente, contamos con el Señor. Creo en la forma en la que sientes inconforme y reverente con sus besos en la frente. Creo en la dirección que tomas, alejados de la forma que nos atan, nos conforman. Creo que Dios contigo está, te lo ha dicho en su regazo, Él dirigirá tus pasos. Cuenta conmigo para estar, para levantar tus brazos. Puedo recordar que yo también así, un chico soñador e inquieto fui, y aunque no me puedo comparar a ti, no me fue mal, pude sobrevivir. Está muy bonita esta alabanza que nos habla un poco del tema que vamos a hablar hoy. Y primera de Pedro 4, 1 al 5 dice, buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación, abominación e idolatría. A estos les parece cosa extraña, a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí Pedro nos habla que no debemos de andar en las mismas concupiscencias que andan las personas, ¿verdad? Que no tienen temor de Dios, que no están con Cristo, en lascivias, en embriagueces, en orgías, en disolución, en abominación e idolatría. Dice que no corramos en ese mismo desenfreno que los ultrajan, porque ellos darán cuenta. Ellos ciertamente todos daremos cuenta al Señor. Es bueno irnos deslastrando de esa vieja vida pecaminosa a la cual llegamos cuando conocimos a Cristo. Es un trabajo, yo les he dicho, que no es fácil, que no es de un día para otro, pero hay que irlo haciendo, hay que pedirle al Señor que tome todas nuestras áreas para que el Señor nos ilumine, y nos va a iluminar a través de la lectura, del conocimiento de la palabra. Él nos va dando esa inteligencia y la sabiduría para aplicar esa palabra en nuestras vidas diarias. Dice Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Nosotros todos los días, cuando vamos a su palabra, Dios nos va iluminando, el Espíritu Santo nos va iluminando el entendimiento para saber qué nos conviene y qué nos conviene. Ciertamente, cuando leemos la palabra, vemos cosas que a lo mejor no están conformes a nuestras creencias o no están conformes a lo que nosotros hacemos, y es allí en donde debemos de decidir entregar nuestra voluntad al Señor y decirle, Señor, en esto no estoy caminando conforme a lo que tú me estás diciendo en tu palabra, pero sin embargo hoy decido, Dios mío, entregarte, Señor, esta parte de mí para que tú me puedas convencer, Espíritu Santo, de que ciertamente esto no está bien, y que pueda yo considerar hacerlo a tu forma. En obediencia a nuestro Maestro debemos estar dispuestos a nadar contra corriente, a la corriente de este mundo, a la corriente de la sociedad. A medida que seguimos en Cristo, nuestras motivaciones, nuestros valores, nuestros hábitos están destinados a cambiar y a ser verdaderos cristianos, y cristianos auténticos, cristianos de valor, cristianos esforzados, cristianos valientes, cristianos que hablemos la palabra, pero que esa palabra también sea testimonio de vida, y que cuando hablemos esa palabra esté la autoridad del Señor en nosotros, porque esa palabra está siendo declarada, porque esa palabra la vivimos en nuestras vidas todos los días de nuestras vidas. Pedro escribió, en todo esto se sorprende de que no corráis
con ellos en el mismo desenfreno y la misma disolución que los ultraja. Eso está en Primera de Pedro 4:4. Cuando marchamos al ritmo de un tambor diferente, claro que vemos, estamos desfasados del mundo, estamos en contra de las corrientes de este mundo. Pero para esto, mis queridos, se necesita de nuestra voluntad y de tener una convicción firme para poner en acción todas estas cosas que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Hay una frase que dice, para evitar la crítica no digas nada, no hagas nada, toléralo todo. La tolerancia se ha convertido en el arma favorita del diablo para silenciar la voz de la iglesia en la sociedad. No hablar la verdad por ser políticamente correcto ha permitido a la maldad del mundo avanzar a pasos agigantados, arrastrándonos a su paso a los propios hijos de Dios. Esto es verdad, no podemos ser complacientes al mundo, no podemos ir con la corriente del mundo. Debemos ir en contra de la corriente del mundo, porque ¿en qué nos vamos a diferenciar entonces si vamos con la corriente del mundo? O sea, decimos de palabra y confesamos que somos cristianos, que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, que queremos manifestar su amor en nosotros, pero ¿cómo nos vamos a diferenciar del mundo si vamos en la misma corriente? Reflexionemos en eso. Una cualidad de los discípulos de Jesucristo es no conformarnos, no amoldarnos a las costumbres de este mundo. Dice Romanos 12:2. No conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, muchos cristianos no nos diferenciamos del mundo en nuestros valores y estilos de vida porque nos hemos amoldado a cómo va el mundo. Pero nosotros debemos, hermanos, hacer la diferencia. Hemos sido llamados a nadar contra la corriente. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil, es muy difícil, nos cansa ciertamente en nuestro diario vivir, porque si vamos con la corriente del mundo, pues la corriente del mundo nos atrasa y nos empuja y no nos es difícil ir en esa dirección. Pero cuando vamos contra la corriente del mundo, nos cansa muchísimo. Nos cansa muchísimo, tal y como lo hacemos, como lo hacen, dice, los salmones que se remontan en el caudal de los ríos que van hacia el mar para regresar al lugar donde nacieron. Nosotros nos dirigimos ciertamente a la patria celestial a la cual pertenecemos, nos remontamos a los caudales de maldad que nos quieren arrastrar. Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 2:11, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, como aquellos que están de paso, ¿verdad? Que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra vuestra alma. Entonces nosotros tenemos que abstenernos de estas fornicaciones que hablaba Pedro, de estos adulterios, de las inmundicias, de la lascivia, de la idolatría, de las hechicerías, de las enemistades. Tenemos que nadar contra todas esas cosas que batallan ciertamente en nuestra alma. Dice, el primer punto del manual dice, peces vivos o pescados muertos. ¿Qué somos? Peces vivos o pescados muertos. Entonces dice, seguir al Señor Jesucristo requiere vivir contra las ideologías del mundo. No es fácil, pero se puede. La buena noticia es que solo los peces vivos lo logran y tú y yo estamos vivos espiritualmente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Empieza una nueva vida en nosotros y nuestros valores, nuestras costumbres de vida ya empiezan a cambiar
por el conocimiento que vamos adquiriendo, como les dije antes, de la palabra de Dios, vamos renovando nuestros pensamientos, vamos dejando todas esas cosas, nuestras pasiones carnales, ¿verdad? La vamos dejando, el desenfreno de la vida, vamos dejando todo eso atrás y nos vamos haciendo nuevas criaturas, transformados por el poder del amor y su autoridad. Cuando nosotros cumplimos y vivimos esta palabra en nuestras vidas como ejemplo, como carbones vivos, como dice la palabra, allí entonces estamos salándose en todo lo que está contaminado en la tierra y estamos alumbrando nuestras áreas que aún necesitan que el amor de Cristo y su palabra resplandezca, y asimismo vamos dando testimonio a todas aquellas personas que nos conocen y que ya han sabido que hemos decidido dar este paso de fe. Vamos dando ciertamente testimonio de nuestros cambios. En primera de Juan 5, del 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que es la que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién vence al mundo? Nosotros los creyentes que hemos nacido de nuevo, que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador personal, que hemos dado el sí y el amén a este cambio que el Señor quiere para nuestras vidas. Y ciertamente el cambio no va a ser para mal en nuestra vida. Ciertamente cuando decidimos por Cristo, el cambio va a ser para bendición y para vida eterna y para vida abundante y plena a todas nuestras generaciones, y dice la palabra que hasta 1000 generaciones. Y pues, y que mi casa y yo serviremos al Señor, a Jehová, todos los días de nuestras vidas. Dice, a los pescados muertos los lleva la corriente. ¿Has visto flotando cardúmenes de peces vivos, de pescados muertos, perdón, por la contaminación de los mares? Es muy triste. Solo los peces vivos nadan y sortean las corrientes marinas. Los amigos del mundo son esos pescados muertos que son arrastrados por los antivalores. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, mis queridos, es una reflexión aquí en Santiago 4, no nos constituyamos amigos del mundo, sino amigos de Dios. Amigos de Dios, porque si nos constituimos amigos del mundo, entonces vamos a ser enemigos de Dios. Primera de Juan 2, del 15 al 17, no amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos, por el orgullo nuestro, los logros y las posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que con la gente y sus deseos. Pero lo que proviene, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces dice, las cosas del mundo van a perecer, los deseos, las posesiones, la vanidad de la vida, todo eso perece. Pero lo que viene del Señor, lo que viene del Espíritu, es lo que va a permanecer para siempre. Y ciertamente cuando empezamos a vivir esa vida espiritual abundante, ciertamente vamos a ver un cambio en nuestros valores, en nuestros pensamientos, y ciertamente sí vamos a nadar contra las corrientes de este mundo. Ciertamente hasta nuestros amigos se volverán nuestros enemigos, porque a lo mejor en la vanidad de la vida que estábamos, en el desenfreno de la vida de que venimos, no les va a parecer este cambio a nuestros amigos, y entonces ya no nos van a querer, ya vamos a hacer la diferencia, pero yo les digo, porque a mí me pasó cuando creí a Cristo, que empecé a hacer este cambio, y ciertamente algunos amigos de fiesta y todas las cosas se apartaron de mí, pero yo empecé a tener una plenitud en mi vida
y una llenura del Espíritu que no me lo daban las fiestas, que no me lo ofrecían los antiguos amigos, sino el Señor. Y yo preferí ciertamente seguir la corriente del Espíritu y no la corriente del mundo y sus desenfrenos, que ciertamente a lo mejor no era muy fiestera o que me iba mucho a las corrientes de este mundo, ciertamente, pero sí tenía unas costumbres diferentes a las costumbres que nos enseñaba la palabra de Dios. Entonces tuve que ir renovando día con día los pensamientos de mi corazón y ajustarme, ¿verdad?, a lo que dice la palabra. Fue difícil un poco, pero con la ayuda de Dios y con el conocimiento del Señor y la autoridad que Él nos da para decir no a lo que no nos conviene, es más fácil, es más fácil. Por eso es que no es en nuestras fuerzas carnales, no es en nuestras fuerzas físicas, es con la fuerza espiritual en donde nosotros, unidos al Señor y al Espíritu Santo, entregándole nuestra voluntad al Espíritu Santo para que nos ayude con nuestra decisión a decir no al vicio, a decir no al alcohol, a decir no al cigarro, a decir no a las disoluciones, a decir no a la lascivia, a decir no a la concupiscencia. Allí es donde el Espíritu se ciñe con nosotros, se compacta con nuestra voluntad y con nuestra conciencia, y allí hacemos un match, un equipo, hacemos un equipo, y allí es donde, unidos al Señor, podremos vencer. Dice Efesios 4, 14 al 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. Cualquier viento de doctrina por los sentidos, no nos dejemos llevar por nuestros sentidos, no nos dejemos llevar por nuestras emociones, no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, sino que ceñidos a la verdad de la palabra, a la verdad de Cristo, nosotros podamos vencer. Por eso debemos de escudriñar, mis queridos, las palabras. Por eso debemos de ser como los hermanos de Berea. En Hechos 17 habla que cuando iban y les hablaban las palabras, ellos escudriñaban, estaban allí viendo si era verdad o si era mentira. Por eso no debemos de ser nada más oidores, sino debemos de escudriñar, de buscar la verdad. Revélame, Espíritu Santo, que hay aquí. Revélame, Señor, no me conformo a esto que leí, a esta concordancia en la palabra comentada. Señor, revélame ciertamente, Espíritu Santo, qué verdad hay escondida en este versículo, y ciertamente el Señor se los va a revelar. El Señor sabe en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, y estén expectantes y buscando que el Señor lo va a hacer por nosotros. Dice segunda de Pedro 3, 17 al 18, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra por la eternidad. Amén. Nos dice que debemos de guardarnos de ser arrastrados por los inicuos, ¿verdad? Y que debemos de buscar en crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Dice Proverbios 23, 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bebe y come y te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, ¿cuáles son nuestros pensamientos en nuestros corazones? Tales somos nosotros. Debemos ciertamente escudriñar en cuál es la creencia de nuestro corazón. La creencia de nuestro corazón está compactada, alineada, enfocada con la palabra de Dios.
Si no es así, mi querido, tenemos que escudriñar las palabras, decirle al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, para que una vez allí, alineados y enfocados con el Espíritu Santo, alineados a la palabra de Dios, podamos ser convencidos de que lo que nos conviene ciertamente es obedecer su palabra y estar nadando en esa corriente del Espíritu y no contra esa corriente. Amén. El segundo punto dice, somos lo que pensamos que somos. Somos lo que pensamos que somos. Dice, la carnada del maligno consiste en mantenernos atrapados en la vanidad y en la sensualidad del mundo para hacer posible inmovilizarnos y hasta matarnos. En la sensualidad del mundo, mis queridos, es andar fuera de la voluntad del Señor, andar en todo lo que no le agrada al Señor. Dice, de allí la importancia de renovar nuestra mentalidad para pensar como Dios y Cristo piensan. Tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos. Ciertamente tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, pidámosle guía, pidámosle dirección, pongamos todas nuestras áreas de la vida, confrontemos y estudiemos la palabra y confrontemos nuestros deseos, nuestras intenciones, de nuestros pensamientos y corazones a través de la palabra. Pasemos nuestras intenciones y nuestros pensamientos de los corazones por el filtro de la palabra y allí vamos contrastando si estamos bien o estamos mal o estamos nadando con la corriente del espíritu o estamos nadando con la corriente del mundo. Lo que pensamos determinará lo que creeremos y eventualmente lo que haremos. El mundo no pone límites al pecado y a la maldad, nosotros sí. El mundo va desenfrenado, como ya hablamos, en sus deseos y en sus pasiones, pero nosotros podemos decirle al mundo, a las personas que van en estas corrientes, que nosotros no queremos ser así, que nosotros no sentimos igual que ellos, que nosotros estamos ciertamente nadando en la corriente espiritual y la corriente espiritual me dice que las cosas que me convienen y las cosas que no me convienen. No debo vivir ni llevar una vida en tinieblas, no debo de vivir en depresión, no debo de vivir en angustia, no debo de vivir en temor e incertidumbre, no debo de vivir en amargura, ¿verdad? Pero la vida del Espíritu me dice que yo puedo vivir y ser victoriosa, que yo puedo ser más que vencedora por medio de nuestro Jesús que nos amó y podemos vivir plenamente, abundantemente en gozo, bajo su justicia, bajo su paz, bajo la alegría del Señor. Eso no nos dice el mundo, pero nosotros tenemos que ir a eso. Nosotros tenemos que ir y declarar la palabra de Dios ciertamente en nuestras vidas para vivir vidas plenas y gozosas en medio de un mundo caído y de circunstancias adversas que nos limitan, que nos privan, que nos quieren tener aprisionados, que nos quieren tener amaniatados, que nos quieren tener con bozal en la boca, que nos quieren tener con vendas espirituales. Porque ciertamente cuando nosotros leemos la palabra nos hacemos inteligentes y sabios. Inteligentes en el conocimiento de la palabra y sabios en el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. El enemigo no quiere eso. El enemigo, que es el príncipe de este mundo, quiere que nosotros tengamos velos espirituales, tengamos los oídos tapados para no oír, para no ver, para no declarar lo que el Señor quiere, las bendiciones que el Señor quiere para nuestras vidas, porque ciertamente el Señor quiere bendecirnos. Nosotros somos los acreedores de las bendiciones eternas y abundantes que el Señor tiene para nuestras vidas. Debemos de creerla, debemos de estudiarla y debemos de apropiarnos de esas palabras para que ciertamente estas palabras tomen vida en nuestro diario vivir, tomen vida en nuestra familia, tomen vida en todos los roles que nosotros desempeñamos, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con todas las relaciones interpersonales que tenemos.
estas palabras tienen que hacerse vida, porque la palabra es vida y vida plena en Cristo Jesús. Efesios 4, 17 al 21 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestros corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces no debemos de endurecer nuestros corazones, no debemos tener el entendimiento entenebrecido, ni estar ajenos de la vida de Dios, para dejar al Señor que alumbre nuestros entendimientos y que nosotros podamos proceder a arrepentirnos de esta vieja vida, de la vanidad del mundo, de la vida que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Y empezar una vida conforme a el Espíritu. Pensar a la manera del mundo es moverse hacia los poderes de las tinieblas que los gobiernan. El diablo quiere sacarnos de estas verdades para que sigamos haciendo las cosas impías y sucias y corruptas que habíamos venido haciendo. La luz de Cristo necesita resplandecer diariamente en nuestras mentes, en nuestros corazones, para hacer huir toda tiniebla. Ciertamente cuando hacemos esto es muy difícil. Les he dicho aquí que son luchas entre poderes, entre reinos, entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, pero ciertamente cuando nosotros decidimos ir con el Señor de la mano, decidimos entregar nuestra voluntad, nuestras emociones al Señor, nuestra mente, nuestro corazón al Señor, nuestra conciencia, y tener una comunión ciertamente con nuestro Padre, Él nos va ayudando, y todas esas tinieblas que habían estado allí desde que nacimos hasta que hicimos esta decisión tendrán que salir y tendrán que huir, porque mayor es el poder de nuestro Señor en nosotros. En la ignorancia opera la ceguera del Dios de este mundo. Quienes no conocen al Señor ni siquiera tienen la opción, se atienen a lo que este mundo les ofrece. Por eso se entregan a la sensualidad del mundo y van de mal en peor. Buscan más y más los placeres y acaban cometiendo toda clase de impureza. Esto sucede comúnmente con la pornografía. La gente es atrapada allí y entonces cada vez más se va hundiendo en este pecado y en lo que esto les ofrece. Y para ser arrastrados por el lodo y nunca se sacian. Miren lo que dice 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces dice aquí la palabra que el Dios de este mundo, o sea, Satanás, encegueció, ¿verdad?, a las personas para que no les resplandezca el evangelio. Pero hoy tú y yo tenemos este llamado, tenemos esta encomienda de quitar las vendas espirituales a través del conocimiento de la palabra a las personas, llevarle este conocimiento para que la luz de Cristo, la luz del evangelio, las bendiciones y todas las promesas de Dios sean una realidad en todas nuestras familias, en todas nuestras vidas y en todos los roles que nosotros desempeñamos diariamente. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Si aún estamos en esta situación, reconozcamos, mis queridos, pidamos perdón a Dios y sigamos adelante en la santificación día con día,
para que sea ciertamente Cristo resplandeciendo en nuestras vidas. Cientos de millones de seres humanos flotan en el mar del pecado, siendo arrastrados a la muerte eterna por las consecuencias de sus decisiones. Necesitamos a Cristo, mi querido. Es un tiempo importante para decidir. Y si ya tienes a Cristo y aún algunas áreas de tu vida no están siendo alumbradas, aún ciertas áreas de tu vida estás caminando en el mundo y no en contra de la corriente de este mundo, es momento de que le pongamos al Señor estas áreas. Señor, perdóname, Señor, si he estado, Señor, nadando en las corrientes del mundo, Señor, ciertamente te pido, Señor, y te entrego mi voluntad en esta área para que seas tú, Señor, ayudándome, Señor, a nadar en la corriente de tu Espíritu Santo, para que seas tú convenciéndome de que esto que estoy haciendo ciertamente no me conviene, Señor. Ayúdame, Padre, dame paz en la espera, Señor, me pongo en tus manos. Ciertamente cuando nosotros de corazones sinceros le oramos al Señor y ponemos delante de Él estas circunstancias que no nos están ayudando a bien a nuestras vidas, el Señor es misericordioso, nos perdona y nos saca de ese lugar al lugar, a su reino, nos saca de esa partecita que no estamos nadando dentro de su espíritu y nos lleva a ese río de bendiciones, a ese río del espíritu en donde vamos a vivir en justicia, en gozo, en paz, en plenitud, en alegría, en bendición siempre. El punto 3 del manual nos dice vivos para Cristo. El llamado a nadar contra la corriente significa que hay que despojarnos de todo peso muerto, del pecado que nos asedia para correr, para nadar ligero la carrera que tenemos por delante con la mirada puesta en el Señor Jesús. Efesios 4, 22, 24, nos tenemos que deshacer de la vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejar que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Pongámonos la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Quitémonos estas ropas andrajosas con las que llegamos al Señor. Crezcamos en el conocimiento de su palabra, vistámonos del Espíritu Santo, de sus frutos, demos frutos abundantes para que el Padre permanezca en nosotros y nosotros en Él. Hebreos 12, 3 al 4 dice, piensen en toda la hostilidad que soportó Jesucristo por parte de los pecadores, así que no cesarán, no se cansarán, ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en lucha por el pecado. Ya Jesús venció, ya nosotros con Él juntamente somos más que vencedores. Ya Jesús está sentado a la diestra del Padre y nosotros juntamente con Él. Ya nos dio la facultad de hollar serpientes y escorpiones, que si tomáramos cosas mortíferas no nos afectará. Así que imponemos las manos a los enfermos y ellos sanarán. Hagamos todas estas cosas que el Señor nos dice, porque ciertamente allí, es verdad, estaremos dando frutos abundantes. Dice, elementos claves para nadar contra la corriente. Y hay dos elementos claves que dice aquí que debemos de andar para nadar contra la corriente. La primera es la verdad, y la verdad es la palabra es la palabra, son las escrituras, es la Biblia, ¿verdad? El mundo vive lleno de relativismo, en donde todo es relativo, nada es absolutamente verdad, nada es, todo depende del cristal con que lo mire. Pero nosotros sabemos que hay verdad en el conocimiento de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es sí, amén, cuando la cumplimos, vemos sus beneficios, vemos sus ventajas. Y el otro elemento para nadar contra la corriente es la santidad. Entonces vivimos en la verdad, vivimos cumpliendo la palabra de Dios y vivimos santificándonos. Ya cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos santificó.
Él ya nos sacó de esa desconexión que teníamos con el Padre, porque dice su palabra, ¿verdad? En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros vamos a Jesús y lo aceptamos y creemos en nuestros corazones y lo confesamos con nuestra boca, ya nosotros somos salvos. Entonces Jesús nos hizo el puente al Padre y nos va santificando día con día. El Señor nos llama a vivir vida santa, íntegra, pura. La santidad es la esencia del carácter de Dios y una virtud diseñada y una virtud diseñada por el mundo que considera los estándares del Señor como absurdos, pasados de moda, irrelevantes. La libertad del mundo es libertinaje de todo tipo. Primera de Tesalonicenses 4:2 al 5 dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, y no en las pasiones o en las concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces tenemos que ciertamente nadar contra la corriente, debemos de no estar en estos pecados o en estos frutos de la carne. Debemos de salirnos de la cultura del mundo. Hay todo un sistema espiritual que mueve esta corriente y que opera en los hijos de desobediencia. Ciertamente debemos de operar como hijos obedientes. Hay un trabajo sutil que hace el enemigo a minimizar todo. Ay, no, eso no importa, vamos a hacerlo. No, no pasa nada, sí pasa. Sí pasa y todo lo que decidimos, mis queridos, tiene consecuencias. Todo lo que decidimos fuera de la voluntad de Dios tiene consecuencias no buenas, no queridas para nuestras vidas. Y todo lo que decidimos dentro de la voluntad de Dios tiene ciertas consecuencias que son bendición y vida para nosotros y para nuestros familiares. Cuando nosotros decidimos, a veces decidimos en nuestra fuerza, decidimos en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Cuando no estamos seguros de una decisión, vayamos a la palabra a ver qué nos dice la palabra. Y si aún no estamos claros ahí, pidamos discernimiento al Espíritu Santo, un buen consejo a una persona que sea creyente, que esté bien parada en el conocimiento del Señor, porque ciertamente estas personas nos van a guiar. No vayamos a personas que sean desobedientes, no vayamos a personas que no estén paradas en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, porque ciertamente nos van a hablar en su fuerza, en su carnalidad, en lo que ellos creen. No es fácil, mis queridos, vivir en este mundo, pero con la ayuda de Dios sí podremos vencer. Dios nos llama a nadar entonces contra la corriente, mientras todos están haciendo plancha, nos vamos dejando llevar por la corriente de este mundo, pero no caigamos en este juego. Muchos creyentes no se diferencian en los valores, en el estilo de vida respecto a los que no son cristianos. Debemos de hacer una diferencia real, debemos de vivir ciertamente conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. La realidad es que los creyentes están sufriendo la misma epidemia de individualismo y consumismo que consume a la sociedad. Esto es una realidad. Si nosotros estamos cayendo en estas vanidades de la vida, por favor, pongamos un alto, paremos un poquito y ciertamente metámonos con el Espíritu Santo para que Él sea guiándonos, para que Él sea redarguyéndonos, para que Él sea enseñándonos y para nosotros poder entonces empezar nuevamente, pero ya corriendo en la corriente o nadando en la corriente del Espíritu. Se busca una libertad para hacer lo que nos da la gana y no una libertad para superar nuestras debilidades y crecer, especialmente en nuestras capacidades para servir al Señor. A veces vamos y preferimos estar hablando de los demás, estar en otras cosas que no nos convienen,
antes de ir a servir a la iglesia, antes de ir a ayudar a alguien, antes de ir a hacer la obra, antes de ir a orar por un enfermo. Entonces, ciertamente cuando nosotros ponemos toda nuestra voluntad y nuestro empeño en hacer la obra de Dios, en santificarnos, en que su amor ciertamente nos invada todo nuestro ser, y entonces allí es donde nosotros podamos dar ese amor. Es lo que tenemos que hacer, mis queridos. Tenemos que dejar nuestras vanidades, nuestros pensamientos, y enfocarnos a cómo es Jesús, cómo amó, cómo se dio por los demás. Nosotros igualmente debemos hacer eso. Aún muchos hermanos en Cristo, en desobediencia a lo que enseñamos, viven como los que viven en el mundo. Organizan sus fiestas iguales a las que las organiza el mundo. Hagamos la diferencia, mis hermanos. Hagamos la diferencia. Somos ya nuevas criaturas. Ya tenemos que tener un nuevo estilo de vida. Tenemos libertad en Cristo para hacer todas las cosas, pero debemos de ser discernidos en qué nos conviene y en qué no nos conviene. Si antes andamos en borracheras, en disensiones, en concupiscencias banales, en chisme, en idolatría, pues tenemos que sacar de nuestras vidas todas esas cosas, porque todas esas cosas no son agradables a Dios. Están fuera de la voluntad de Dios, están fuera de la voluntad del Espíritu Santo para nosotros. Entonces, si estamos fuera de Él, allí no se perfecciona el amor de Cristo en nosotros. Amén. Dice, aplicación personal. ¿En qué área de tu vida sigues nadando de muertito? ¿Dónde permites al mundo, a la carne o al diablo que te sigan gobernando? Sé sincero y haz un alto ya. Despídete de ese estado de letargo y retorna a tu andar, a tu nadar contra la corriente. Nada hacia el Señor. No seas como Demas, que andaba en las corrientes de este mundo. Ese era un colaborador de Pablo. Los beneficios de seguir a Cristo son infinitamente mayores que sus costos. Segunda de Timoteo 4, de 9 al 10, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Entonces, pidamos entonces al Espíritu Santo que seamos hombres, mujeres, jóvenes, niños, enfocados y alineados a la corriente del Espíritu. Que no nos salgamos de esa corriente ni a un lado ni a otro, para que entonces ciertamente todo lo que emprendamos, Dios sea prosperándonos. Entonces, mi querido, ¿cómo estamos nadando? ¿En la corriente de este mundo o en la corriente del Espíritu? Yo ciertamente, mis queridos, les puedo decir que no somos perfectos, que a veces buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero a veces cuando no nos va tan bien, entonces hablamos o blasfemamos o decimos cosas que no debemos de decir, pero ciertamente lo que más nos conviene es permanecer en el Señor, permanecer en esa búsqueda, permanecer en su amor, declarando su palabra, poniéndola por obra, para que realmente ese amor se vaya perfeccionando en el amor de Dios, se vaya perfeccionando en nosotros, y su shalom, su paz abundante pueda estar en nuestras vidas, ¿no? Quería finalizar esta plática leyéndoles esto muy bonito. Quiero que cierren sus ojos, que escuchen estas palabras, que dejen que el Señor les ministre para que podamos ciertamente poner por obra todo esto que vamos a escuchar. El Padre te dice hoy, yo te guardaré en completa paz cuando tus pensamientos perseveren en mí, por cuanto has confiado en mí y yo soy la fortaleza de los siglos. Recuerda que sin importar las circunstancias en que te encuentres, yo soy Jehová Shalom, el Dios de paz, el Dios de tu paz, el que te hace descansar en lugares de delicados pastos, te pastorea junto a aguas de reposo. Mi reino es un reino de justicia, de gozo, de paz y de paz sobreabundante. Todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz
que no es más que un concepto, esa paz que es un estado activo de bienestar, es una paz interior, una tranquilidad de ausencia de conflicto y desaparición de toda hostilidad, es de plenitud. Es un retorno al equilibrio, a la justicia y a la igualdad integral. Todo este chalón lo vivió Adán en el Edén, pero cuando escogió otro camino, lo perdió y empezó el alejamiento, la separación. Durante muchos años el hombre vivió en esta condición, pero en el Calvario el amado llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, fue herido por tus rebeliones, molido por tus pecados, llevó el castigo de tu paz y te curó por sus llagas. Ahora puedes volver a vivir en este pacto de vida y paz junto al príncipe de tu paz, tu abogado, por quien tienes paz para con Dios, paz los unos a los otros y paz interior. Cuando Jehová Chalón es conocido y adorado, reina la paz. Cuando todo está bien entre tú y Dios, tienes paz. Una paz interior tranquila, serena, un corazón alegre en todo momento, en toda circunstancia, en todas las condiciones. Conozco que hay muchas situaciones en tu vida que roban y enturbian tu paz, porque este mundo está lleno de aflicción, pero confía, yo vencí, dice el Señor. Así que presenta todas tus peticiones delante de Él, con oración y ruego, acciones de gracia, y su paz te llenará, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Piensa en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Dice el Señor, yo soy tu paz. Te digo hoy, siempre seré tu paz en toda manera. No te turbes tu corazón ni tengas miedo. Sé lleno hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esta esperanza por el poder del Espíritu Santo. Duerme en paz y vive confiado. Vuelve a la amistad con Dios y tendrás una paz sin límite. Bueno, mis queridos, espero que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus pensamientos y corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque perseveras en Él. Dios me los bendiga. Espero que reflexionen en esta hermosa palabra que fue dado hoy de nadar contra la corriente, nadando en el Espíritu de Dios, viviendo en justicia, en gozo y paz. Y que toda bendición de lo alto esté con ustedes. Nos volvemos a ver la próxima semana, el miércoles a las 10 de la mañana,